Buenas noches, mis hermanos, bendiciones para todos. Esta noche tengo el privilegio de seguir estudiando la palabra de Juan. Eh, Espero que esta palabra que vamos a leer hoy sea de gran bendición para cada uno de nosotros, como lo han sido las palabras los devocionales anteriores. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por este día tan maravilloso que nos diste, por esta noche que estamos empezando, Señor, que sea tú dirigiendo nuestros corazones, nuestro entendimiento, Señor. Bendecimos la vida de nuestros pastores, de nuestros guías espirituales y de todos nuestros hermanos que están escuchando este devocional esta noche y los que lo irán a escuchar en el transcurso de esta semana. Amén. Bueno, mis hermanos, como les había comentado, vamos a seguir estudiando la palabra de Juan, capítulo 12. Hoy vamos a leerlo del versículo 37 al 43, que tiene como título La incredulidad de los judíos. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio la gloria y habló acerca de él. Con todo esto, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expuestos de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, aquí queda fuera de toda duda que el problema nunca ha sido la falta de evidencias para creer, sino ha sido un corazón rebelde que lleva a las personas a cerrar los ojos ante la luz más brillante, porque nada puede hacer las señales más claras en tanto que no haya una disposición honesta y abierta para considerar todas las evidencias que Dios nos ha dejado y que apuntan con total claridad a Jesús como el Hijo de Dios. Nosotros ya hemos visto que Jesús iba por las sinagogas predicando el evangelio, sanando enfermos y liberando endemoniados. Y a pesar de que había hecho milagros tan prodigiosos como la resurrección de Lázaro, muy pocos creían que él era el Hijo de Dios. Si en aquella época donde podían ver a Jesús, lo podían observar, lo podían escuchar, sus prédicas, y no creían, entonces, ¿qué se puede esperar de este mundo actual en el que estamos, que no están viendo a Jesús y que lo tienen que apreciar mediante la fe? Entonces aquí vemos que las señales eran suficientes para convencer a cualquier persona honesta, pero era necesario cierto proceso de reflexión. Y este es un hecho que nunca debemos olvidar en nuestro trato con las personas que no creen. Dios desea que los hombres piensen y razonen, que usen su intelecto, porque contrariamente a lo que muchas veces se dice, la fe no está reñida con la razón. Nosotros acabamos de decir que la incredulidad del pueblo de Dios no fue un hecho aislado, sino que constantemente ofrecieron una fuerte resistencia a todos los profetas que les habían hablado. Y ahora Juan quiere demostrar que esa incredulidad era inexcusable, puesto que el Señor había hecho grandes señales entre ellos. La verdad es que la incredulidad de Israel no había sido un hecho aislado, y por eso los profetas habían tenido que dirigirse constantemente a advertencias al pueblo de parte de Dios. Uno de ellos había sido el profeta Isaías, quien describió cómo Israel había ido endureciendo espiritualmente cada vez más hasta el punto de hacerse insensible a las obras y a las palabras de Dios. Sería una equivocación de parte de nosotros pensar que en aquellos judíos no podían creer en Jesús porque Isaías lo había profetizado. No fue su profecía la que produjo la incredulidad de los judíos. Lo que Isaías estaba haciendo era anticipar la incredulidad de los judíos, no causarla. Su profecía no tenía el propósito de empujarlos a pecar, puesto que eso nunca fue el propósito de ninguna profecía.
Antes bien, Dios usaba a los profetas con el fin de llamar a su pueblo al arrepentimiento para que se apartaran de sus pecados. Por otro lado, debemos notar que Juan usa este texto de Isaías para dar respuesta a aquellos que argumentaban que Jesús no podía ser el Mesías, porque los líderes lo habían rechazado. Frente a eso, el evangelista dice que el profeta Isaías, más de 6 siglos antes de la venida del Mesías, ya había profetizado que la nación se mostraría irrazonable e incrédula ante su venida, y al acabar el ministerio de Jesús, se puede decir que esto se había cumplido con total exactitud. Entonces vemos, por lo tanto, el rechazo de las autoridades judías no servían para probar que Jesús no era el Mesías esperado, sino que por el contrario, lo que hacían era confirmarlo. Entonces aquí vemos que el versículo de Isaías citado por Juan es el primero de un largo capítulo en el que se describe con increíble precisión los sufrimientos de Cristo en la cruz, así como su sepultura y resurrección. Ante tal claridad, no es de extrañar que los judíos de todos los tiempos hayan querido ignorar un pasaje tan importante. Vemos que en este sentido su endurecimiento tenía un carácter judicial, es decir, Dios dejaba a aquellos que no querían creer en Él a merced de su propia incredulidad, abandonándoles a las consecuencias de su negativa a creer en Cristo, de tal modo que sus sentidos reprobados llegaran a ser parte del castigo divino por su desprecio hacia el Evangelio. Porque también dijo Isaías, cegó sus ojos de ellos y endureció su corazón. Entonces comencemos por notar que Juan no cita textualmente el texto de Isaías el profeta. Dice que había sido enviado por Dios a fin de que su predicación el corazón del pueblo se endureciera y viniera sobre ellos el castigo. Esto sería así porque debido a la mala disposición del pueblo, cuando más les hablaba el profeta, mayor sería la resistencia que ofrecieran, entrando en un estado de endurecimiento irreversible. Pero en este último término, la responsabilidad de su ceguera recaería sobre ellos mismos. Otro pasaje donde vemos que Israel se niega a ver y a oír lo que Dios les decía, y eso a pesar de tener ojos y oídos. Entonces, Juan vuelve y nos recuerda por medio de este versículo la circunstancia en la que el profeta que acababa de citar fue pronunciada, y nos dice que tuvo lugar con ocasión de la visión que Isaías tuvo de la gloria de Dios en el templo. Vemos cómo nos llama la atención en la forma en que Juan interpreta esta cita. La primera es que dice que Isaías vio su gloria y habló acerca de él. Es una clara referencia a Cristo. Evidentemente esto se deduce que Cristo es el mismo Dios en Israel, que Israel había creído a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Para percibir la fuerza de lo que Juan nos quería transmitir, sería importante que leyéramos detenidamente todo el capítulo 6 de Isaías. Allí vemos la impresionante descripción de la gloria del Señor, ante quien los serafines cubrían sus rostros diciendo, mientras daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Tanto impactó esta visión al profeta que dijo, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ante esta afirmación, así no lograremos entender cómo todavía algunos afirman que Jesucristo no es Dios. Es obvio que Juan no hizo ninguna distinción entre Jehová del Antiguo Testamento y Cristo del Nuevo Testamento. Vemos en segundo lugar que Juan está estableciendo una clara comparación. Isaías había visto la gloria de Cristo de esta manera tan majestuosa, pero cuando lo anunció al pueblo, Israel no creyó en él. Ahora el evangelista nos ha dicho que a pesar de que Cristo mismo había venido a este mundo y había hecho tantas señales delante de ellos, tampoco quisieron creer en él. En vista de esto podríamos decir que se cumplió
lo que había dicho Isaías, en el sentido de que se volvió a repetir el mismo patrón de comportamiento. Vemos también que es interesante notar la selección que Juan hace de las citas de Isaías. La primera ha mencionado que provenía del capítulo 53, un capítulo bien conocido para anunciar de antemano con increíble exactitud los sufrimientos de Cristo. En cambio, la segunda cita, tomada del capítulo 6, trata de la gloria y majestad de Cristo. Entonces podemos concluir que con esta breve selección nos ha hablado de los sufrimientos de Cristo y las glorias venideras de ellos. Ahora bien, también había un grupo de una clase de gobernante en las cuales nos dice la Escritura que muchos creyeron en él, pero que no lo confesaban en público por no ser expulsados de la sinagoga. Pues los fariseos que estaban en contra de Jesús y que eran una clase con mucho poder, los habría echado de la sinagoga. Y para ellos era preferible seguir de incógnitos a que fueran ridiculizados en público y luego ser echados del sitio de reunión. Este era el caso de los gobernantes de esa época, que preferían más sus influyentes puestos en el gobierno, con su respectivo respeto y reputación, y el honor que le daban las personas, olvidándose que las alabanzas de los hombres son de corta duración, mientras la aprobación divina es eterna. Y entonces nos hacemos una pregunta: ¿eran verdaderos creyentes o solo eran personas convencidas? Lo cierto es que Dios conoce a los suyos y nosotros no estamos en condición de juzgar a nadie. Por otro lado, también es cierto que seguramente la mayoría de los creyentes en algún momento hemos cedido a la presión social a nuestro alrededor y hemos dejado de confesar a Cristo. En todo caso, allí donde hay una verdadera fe, tarde o temprano Cristo será confesado. Dicho esto, no debemos olvidar que el Señor habló con mucha solemnidad en otros pasajes acerca de aquellos que se avergonzaban de Él. Y no olvidemos tampoco que la lista de aquellos que irán al infierno están también los cobardes, y lo podemos ver en Apocalipsis 21:8, mis hermanos. Entonces, ahora veremos la gloria de los hombres, pero la gloria de Dios la veremos el día en que estemos en el reino de los cielos. Hoy en día muchos quieren la gloria del mundo y luego que mueren, entonces también quieren la gloria de Dios. Pero ambas son excluyentes. Si amas la gloria del mundo, perderás la gloria de Dios. Pero si amas la gloria de Dios, seguramente seremos rechazados por el mundo, por la sociedad, para la gloria venidera, pero la gloria venidera será perpetua, completa y santa, porque proviene de Dios, quien nos llena de su gloria y de su poder. Lo que esperamos recibir del mundo es pasajero, es temporal, pero la gloria de Dios es eterna. Nosotros debemos decidir qué escoger, pero recordemos que de esto depende nuestra salvación y nuestra vida eterna. Amén. Bueno, mis hermanos, esta pequeña palabra, la que nos dio el Señor esta noche, que sea de gran bendición para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Seamos esas personas de luz, valientes, no nos acobardemos en ningún momento para hablar de la palabra del Señor en todo momento, a cualquier hermano que veamos por ahí, sea indigente, sea un anciano, un vicioso. Nosotros no somos llamados a ser cobardes, somos llamados a ser esos líderes en todo momento. Recordémonos que tenemos un gran respaldo y el Señor nos estará esperando cuando partamos con Él. Amén. Padre Celestial, te doy gracias por esta palabra que nos regalaste esta noche. Bendigo la vida de aquellos que están escuchando este devocional. Bendigo la vida de todos nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros conocidos. Bendecimos nuestra ciudad, nuestro país, nuestra nación, Señor. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, les deseo una feliz noche.